de que el climaterio, menopausia o edad crítica. Acá en Ayacucho le estaba diciendo que las mujeres hablan de que estoy con la edad crítica, que se refieren al climaterio, y la menopausia también es un término que después vamos a ver en qué momento es la menopausia. No tiene relación con ningún proceso patológico. Lo que hay que hacer entender a las señoras que esto es un proceso normal, progresivo, que toda mujer va a llegar. El problema es, y a ustedes también les va a suceder, ¿cuándo aceptar que ya están ustedes entrando a la vejez? Ese es el gran problema. ¿Quién quisiera entrar a la vejez? Y eso, más algunos cambios emocionales, hormonales, van a dar algunos síntomas con los que vamos a hablar posteriormente. Entonces, no es ninguna patología. El problema es que nos va a dar muchos síntomas y signos, mucho sufrimiento, para que ustedes entiendan. Pero este sufrimiento no produce la muerte. Eso hay que entender. Esto no te va a producir la muerte, mamá. Con esto no te vas a morir. Vas a sufrir, te voy a dar tus medicamentos, te voy a dar tal cosa, y a veces ni con eso, ¿ah? Y a veces, en algunas señoras hay que mandarle al psiquiatra. Al psiquiatra, quiero que ustedes entiendan. Es una fase transitoria entre la senilidad, la madurez sexual y activa. Por lo tanto, el climaterio es el tiempo de transición entre la función de los ovarios óptimamente y su reposo completo. O sea, los óvulos ya terminaron. Se terminó los óvulos. Que en mucha gente le dicen que es quistes, poliquistosis. Esos son los óvulos, ¿eh? Entonces no hay que confundir. Felizmente actualmente ya los colegas que están leyendo un poco más ya no hablan de poliquistosis. Hablan de polifolicular. Entonces van a tener mucho cuidado cuando ustedes revisen las ecografías y mirar. Fácil es mirar una ecografía y van a ver cuáles son los folículos y cuál sería el quiste. E incluso a ustedes les estoy hablando de que escuchan, por favor. ¿Aló? Sí, doctor, sí se le Sí, escucha. profesor. Ya. Entonces, hay que ver que estos folículos, cuando están ustedes ovulando, el óvulo llega a veces a tener 4 centímetros. Y al hacerle la ecografía, el ecografista no sabe pues qué es la ovulación. Va a decir un quiste de tantos centímetros. Por eso que nosotros en la práctica, cuando tenemos un informe de un quiste de 4 centímetros, no le decimos regrese en el próximo mes, después de su menstruación, para volverle a hacer una ecografía. Y muchos se alarman, muchos colegas se confunden y comienzan a darle tratamiento. Cuando en la ecografía me dice quistes de ovario, pueden ser simples o complejos, con más de 5 centímetros, y hay que parar la oreja, como decimos, y estar observándole por qué esta paciente puede tener un quiste a pedículo torcido y darnos un síntoma de, ¿cómo se llama?, de emergencia, y hay que operar. Entonces, vamos a saber diferenciar eso. En cambio, las mujeres, ya con el climaterio, ya no tenemos quistes, ya no tenemos folículos, o si hay algunos folículos están congelados. Y la señora va a dejar de sangrar, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, en el climaterio, como le digo, lo importante es entender. No es fácil decir que ya estamos entrando a la vejez, a todos nos va a chocar, tanto a los varones como a las mujeres. A las mujeres un poco más por su situación de belleza, ¿no? ¿Qué mujer le va a gustar ser fea? Pues en cambio los varones, ya pues estoy feo, pues. En cambio las mujeres no. Y eso a veces es muy chocante. Y más también según cómo ha sido criada, ¿no? Según sus valores, pues, ¿no?
Porque hay señoras verdaderamente que llegan incluso al psiquiatra con estos síntomas y piensan que se van a morir, pero no, esto no produce la muerte. Miren, acá hay un cuadrito que ustedes van a ver, ¿no? El climaterio o menopausia. Miren, climaterio o menopausia o edad crítica, van a poner ustedes en Ayacucho, en todo caso pongan. Es, ya es la última menstruación. Ya la señora, hoy día ha sido mi última menstruación. Ahora, decir, ver cómo ha sido cómo va a ser la última menstruación es muy difícil. Entonces, si la mujer ha dejado de menstruar ya un año, nosotros consideramos como el climaterio o la menopausia, por tiempo. E incluso después de la menopausia, podría haber un sangrado posterior, así, a veces son los últimos suspiros, como decimos, pero de todas maneras, si tenemos una señora con menopausia mayor que haya sangrado, hay que tener la obligación de demostrar otra cosa, pero sin alarmar a la paciente. Porque a veces llegan al hospital, las alarman a la paciente, a veces le dicen es un aborto, después es un cáncer y es un drama. Si ustedes están entendiendo, están siguiendo el curso, van a ver que todo tiene su secuencia, pues. Ya estamos hablando ya de la mujer vieja. Ahora, la menopausia, hay una premenopausia y una posmenopausia, o preclimaterio o posclimaterio, preedad crítica, posedad crítica. Entonces, de frente no es pues de frente, hoy día empezó la menopausia, es bien difícil decir. Hay síntomas antes que se presente esto y también después de la menopausia. Etimológicamente es la última menstruación o la última regla o el momento de la última regla. Puede entenderse como climaterio al periodo de algunos años inmediatamente antes y después de la menopausia o de la edad crítica. O sea, ¿qué quiere decir? Los síntomas vamos a tenerlo antes y después, que generalmente es de más o menos entre 5 a 6 años de duración. Miren, la señora sufre, es un sufrimiento, su madre, ¿qué les diría? A ver, en un ejemplo, cuando mi esposa estaba en esta edad de la menopausia, sufría mucho, ella sufrió mucho, a pesar de que yo le daba sus vitaminas, su medicación, pero a ella le chocó mucho, al extremo de que se sentaba en las noches, se despertaba y se ponía a llorar. Y a veces hasta me hacía el dormido para no agrandar las cosas, ¿no? Se ponía a llorar, se ponía a recordar y quería pelear, quería pegarme, un montón de cosas. Y sobre todo la pena, la tristeza, la celopatía. Y esas cosas se ven casi en esta edad. Es en esta edad, señores, cuando los matrimonios generalmente digo no, como de los artistas que se casan a los meses siguientes están divorciando, no, es donde a veces el marido se cansa, la mujer se cansa y se divorcia, no se tolera. Hemos estado casados 30 años y ¿por qué nos vamos a divorciar? ¿Entienden? Es por este periodo que tanto el marido y la mujer no entienden. Hacerles entender todo esto. Ustedes tienen que hablar con los pacientes. Ustedes tienen que ir contra el divorcio, contra la separación, salvo que haya habido un daño grande, una ofensa mayor. Bueno, ahí no nos vamos a meter, pero si va a ser por la menopausia, que se divorcien, no. Como le digo, la mujer sufre mucho y peor manipula a veces a los hijos, manipula a los hijos, a la familia, y todos se van contra el pobre marido, y todos le echan la culpa al marido. Y eso es causa de divorcios, de separaciones. Entonces, hacerle entender a sus padres, ustedes y a ustedes cuando estén mayores, entender esta parte.
no sería bueno divorcios, porque a veces una mujer divorciada, peor, ¿con quién se queda? O busca otro marido. ¿Al vieja quién le va a ver? ¿Otro viejo? No creo. Entonces es mejor que sea con la misma pareja. En un 60 y 70% de las mujeres en el climaterio la pasan fisiológicamente normales. Miren, es alto, 60 o 70%, entonces 40 o 30% van a tener todos estos trastornos. Y se presentan a veces con anomalías hemorrágicas, trastornos de la menstruación. Acá antes decíamos hemorragia uterina disfuncional, ahora es hemorragia uterina anormal. O sea, ¿qué quiere decir? Doctor, no me va a venir mi menstruación. Peor, doctor, no me viene. 2 meses, 3 meses. Estoy embarazada. ¡Qué alegría! Y cuando tú vas, le examinas, no hay embarazo. Y es otro problema grave. ¿Cómo no va a estar embarazada? Mire cómo. Usted no sabe. Bueno, señora, vamos a, no se desespere, con tranquilidad. En este momento se haga una ecografía. Y le hacen la ecografía, viene, no hay embarazo. Y a veces recién un poco entiende. O si no, se van a otro médico pagando su dinero y para que le digan lo mismo, ¿no? En la posmenopausia se presentan trastornos neurovegetativos, alteraciones carenciales y trastornos psíquicos. Y más es en la posmenopausia. En la premenopausia, más trastornos de la menstruación. O sea, viene, no viene, están en eso generalmente. Y también hay algunos trastornos ya neurovegetativos y cambios de carácter. Causas del climaterio. ¿Por qué la mujer entra en la etapa del climaterio? Se sabe que el envejecimiento aislado de los ovarios van disminuyendo su función vegetativa. Cuando la mujer nace con un montón de óvulos en los ovarios, hemos dicho 300.000, creo que hemos dicho en la clase, y de estos solamente 28 o 30 óvulos van a madurar durante su vida, el resto va a ir diluyéndose. Cuando todo esto se acaba, ya la mujer entra en el problema de la menopausia. Una maduración folicular, producción del huevo, ovulación y formación del cuerpo amarillo. Ya ustedes saben qué es el cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo es lo que queda del óvulo que ha eclosionado para dar el huevo. Y este cuerpo amarillo mantiene el embarazo, da las hormonas hasta las 12 semanas, produciendo testosterona. Y esta testosterona, durante el embarazo, aumenta la temperatura, lo que hemos dicho, bifásica. En el bifásico quiere decir que la mujer ha aumentado su temperatura casi en medio grado y esa testosterona va a tener función hasta casi los 3 meses de desarrollo del embrión, del feto, y una vez que llega a las 12 semanas, esta deja de producir testosterona y la temperatura se normaliza. Esa es la función del cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo es un órgano importante durante el inicio de del embarazo. Por eso en muchos embarazos dan testosterona, pero darle testosterona al inicio no conviene. Disminución de la función hormonal de producción de los estrógenos. O sea, los estrógenos no se producen adecuadamente. Entonces, esas son causas del climaterio. Características endocrinológicas del climaterio. Esto me lo van a leer bien, por favor, porque hay preguntas en el examen. Disminución de los estrógenos en el climaterio. Aumento de las gonadotrofinas en el climaterio. Esto es lógico. No se produce ovulación y las gonadotrofinas que se producen en el cerebro comienzan a aumentar, pues, para forzar que estos ovarios no se terminen. Y cuando ya el ovario verdaderamente se ha atrofiado ya
ya no va a responder a las gonadotrofinas. Entonces, en un climaterio, las gonadotrofinas vamos a encontrar que están altas. Pregunta de examen. Las gonadotrofinas, como ustedes saben, no se producen en los ovarios. Por ende, aumentan su producción de gonadotrofinas y los ovarios ya no responden a lo que les estoy diciendo. Se producen en la hipófisis, en el lóbulo anterior de la hipófisis. La edad en que se presenta la menopausia, en el 75% de mujeres se presentan entre el 45 y 55 años. Término medio, 50 años. A los 50 años o los 45 años, por ejemplo, si es a los 45, estamos viendo que 3 años antes, más o menos a los 42 años, puede empezar ya su sintomatología de premenopausia. O si es a los 55, a los 50. Eso, y después, posteriormente, también los van a seguir las molestias durante esos años, durante más o menos 6 años. En Ayacucho, más o menos a partir de los 42 años, estoy viendo que ya empieza su problema. Trastornos en la menopausia. En la premenopausia, el tiempo del climaterio en el que aparecen los primeros síntomas de envejecimiento de los ovarios. El principal síntoma es la hemorragia o disminución de la fertilidad. Muchas mujeres acuden al consultorio, ¿por qué no me embarazo? ¿Por qué no me embarazo? Porque probablemente esté en la premenopausia. Pero la premenopausia por sí solo tampoco no es causa de infertilidad. Hay muchas señoras con su premenopausia llegan a embarazarse, pero en muchas es muy difícil. Y esto es problema de insuficiencia fisiológica de los ovarios. Se puede presentar oligomenorrea, polimenorrea, hemorragia disfuncional, ciclos menstruales anovulatorios, no hay ovulación, pero sobre todo las hemorragias prolongadas a consecuencia de la persistencia folicular. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas mujeres que están entrando en la menopausia, la premenopausia, tienen un folículo que está persistente, no madura ni envejece, está ahí, y ese efecto pueden presentar hemorragias. La última menstruación, la menopausia, se debe considerar desde el punto de vista retrospectivo, lo que les decía, no podemos determinar, y que tiene que transcurrir todo un año sin hemorragia. Hace un año que ya no menstruo, no pierdo nada de sangre, ya consideramos menopausia. Trastornos de la posmenopausia, a ver, se dividen en 3 grupos: trastornos neurovegetativos, trastornos psíquicos, trastornos orgánicos. Todo esto son manifestaciones carenciales del climaterio. Neurovegetativos, trastornos psíquicos, trastornos orgánicos. Los trastornos neurovegetativos o vegetativos. Los síntomas básicos son los sofocos. Tengo mucho calor. Se me ha subido la presión. A veces me da mucho frío. La sudoración nocturna y sobre todo la sudoración del cuello, de la cabeza, del cuello. Síntomas cardíacos como taquicardias, punzada cardíaca sin causa orgánica, ataque de angina de pecho. Ya ustedes saben lo que es angina de pecho. En la clase, en el curso pasado hemos hecho eso. Labilidad emocional, insomnios, parestesia, cosquilleos, hormigueos, especialmente en los brazos y manos, dificultad de concentración y mareos. Miren todo lo que se presenta en estas señoras. A veces al final uno no sabe qué hacer. Me duele el corazón, van al cardiólogo, me duele la cabeza, al neurólogo, van. Todo y más aún si ella no va a entender de su enfermedad. Lo importante es hacerle entender y también hablar con la familia, porque, como le digo, yo he tratado muchas mujeres, muchas señoras, y al final terminaron divorciándose. El marido se cansa y se va, y eso es lo que hay que evitar. Trastornos psíquicos, la habilidad emocional.
lloran de cualquier cosa. Ustedes saben quechua, añañancas. ¿Qué es añañancas? Guajates. Pues eso es lo que le produce la habilidad emocional o irritabilidad. Quieren pegar al marido, quieren pegar a los hijos, quieren trompearse con cualquiera. Falta de ánimo, no, no quiero, no, no tengo ganas. Decaimiento, me siento mal. Sensación de miedo que puede llegar a la depresión. Esto es peligroso. Tengo miedo, me deprimo y me suicido. Entonces, es mucho cuidado. A veces lo tomamos muy a la ligera y hay muchas señoras que llegan al suicidio. Con ahí el paciente que se deprime puede llegar al suicidio. Intranquilidad, desgano para trabajar, falta de estímulo, falta de estímulo. Miren todo esto, la habilidad emocional, añañancas, irritabilidad, trompeadoras, falta de ánimo, no, lo que era muy activa ya no, ya perdió el decaimiento, se sienten mal, estoy mal, me siento morir, sensación de miedo que puede llegar a la depresión y al suicidio, miedo, tengo miedo que vendrá, intranquilidad, no están ahí de un lado a otro, no saben qué hacer. El desgano para trabajar, pierden el interés a veces por el trabajo y falta de estímulo. Pero todo esto estamos viendo es en poco porcentaje, estamos viendo todo esto es en el 70 o en el 40, 30% o 40% de las mujeres. Estos síntomas, no todos pues, igualitos, ¿no? Depende, pero hay unos más fuertes, otros menos fuertes y hay que, el tratamiento es para la persona. Trastornos orgánicos, osteoporosis, trastornos de la circulación periférica y qué cosa más le diría, las arrugas. Acá falta poner las arrugas, la sequedad vaginal. Ya no hay en el acto sexual y es doloroso a veces para la mujer o para el hombre no puede penetrar. En estos casos a veces tenemos que utilizar algunos lubricantes. ¿Por qué? Porque se seca. No hay apetito sexual. Todo eso son los trastornos orgánicos. Lo más, la osteoporosis, pero también esto de la osteoporosis, no lo tomen así de que es grave, ¿no? Es una osteopenia, ¿no? Si la mujer está en bastante movimiento, tiene buena alimentación, no hay. Más es trastorno de la circulación periférica, los varices, sequedad vaginal, arruga de la cara, de la piel, ya tiene los patitas de gallo que dicen ustedes en la cara, ¿no? Todo eso va apareciendo, pues, en esta etapa de la vida. Tratamiento. El tratamiento, primero es un tratamiento psicológico, psiquiátrico, y hay un tratamiento ahora está saliendo hormonal, ¿no? El hormonal. Pero hay un nuevo tratamiento que está saliendo, ustedes habrán escuchado, la soya. La soya es un buen medicamento y que tiene una fórmula parecida, la fórmula parecida a, a los estrógenos. Y se ha descubierto que consumiendo esta soya va a mejorar todos estos síntomas. En el mercado hay bastantes, ya antes era una sola que era el Warmi, me acuerdo. Ahora ya han salido varias fórmulas y van a ustedes ver pues, qué medicamentos tomar. Pero es bueno la soya. Yo, eso también les digo, yo lo había visto, soy muy observador. Cuando mi suegra, que en paz descanse, ella a los 96 años, creo, 90, ella cosía sin lentes. Subía al tercer piso, porque vivíamos en el tercer piso, subía y bajaba. Sino que un día al levantarse se cayó, se golpeó la cabeza y ahí empezó su mal. Pero lo que le digo a ella comía soya, se preparaba esa soya que vendía en el mercado, se traía y la comía la soya
comía soya, se hacía ensaladas de soya y era muy, muy activa. Ya yo llegué a la conclusión de que la soya tenía algo que ver con que te va a disminuir la vejez en todo caso, ¿no? Mi suegra, como le digo, era 96 años, cosía, bailaba, hacía hora loca en las fiestas, subía a la silla, y sino que un día al levantarse se perdió el equilibrio y de ahí empezó el mal. Pero ella comía bastante soya. Ahora en el mercado hay un montón de pastillas que contienen soya, pero no es cuestión de darle cualquiera. Uno de ellos es Warmi, el otro es Flavia Plus, Flavia Plus. Son dos que yo manejo, ¿no? Le estoy dando ya mi terapéutica. Sobre todo en la Flavia Plus. Flavia con B chica, Plus. Entonces, mire, acá terminamos esta clase de climaterio. Hemos tratado de ir un poquito rápido, pero estamos haciendo énfasis. En resumen, ¿qué le diría? El climaterio es el inicio de la vejez. Es el final de una etapa de repente recontra hermosa, recontra hermosa, y el inicio a la vejez. La vejez tampoco no es fea, es también hermosa, es otro mundo, y es otro mundo también hermoso, sino que la otra es diversión, sexo, vivir, ¿no? En cambio ya la vejez es la paz, tanto físico y espiritual, ¿no? Entonces, el tratamiento del climaterio no es tan fácil. En el cuaderno, en el libro dirá, pero el tratamiento es personal. Y todo depende de los valores o cómo ha sido criada la señora, la mujer. Ellas necesitan mucho apoyo, pero tampoco, como le digo, engreírlas, ¿no? A veces las chicas vienen con su mamá, mi mamá no sé qué tiene, mire, oye, señora, por favor, pase al baño, sáquese la truza, póngase el mandil, venga para acá, suba, pero no le diga así a mi mamá. No, pues ellos ellos creen que ingriéndoles no, es ponerse fuerte. No le vas a gritar, no le vas a pegar, no le vas a contradecir, pero sí decir, mamá, tranquila, esto no te vas a morir, esto es una cosa normal que te va a pasar. Tratar de tranquilizar, más bien a veces las hijas ahondan más los problemas. No, pues sí, pero tu papá es un sinvergüenza, un desgraciado. Sí, pero mi papá yo lo he visto con su mujer, meten la candela y peor. Peor, eso no es el tratamiento familiar, es muy importante. La colaboración de la familia, del esposo. Ellos tratar de hacerse a veces los sordos. Es triste, yo le digo, para mí es una tristeza. Incluso mi esposa tanto ha sido que se cambió de religión. No tanto religión, sino se puso a una comunidad cristiana que se llamaba Agua Bella, me acuerdo, Agua Bella. Agua Bella, sí, pues Agua Bella. O no estoy hablando no, Agua Viva, Agua Viva. Era una comunidad, hasta ahora existe. Y mi esposa tuvo que ir, leyó la Biblia, estuvo con un año ahí leyendo la Biblia, le heredó un grado ahí en la iglesia, así era de ungir, no sé qué cosas eran, pues, ¿no? Pero al final ellos llegaron al fanatismo, pero le hizo bien a mi esposa, la tranquilizó un poco, pero ya al final tuve que rescatarla porque ella se estaba yendo ya por otro lado. ¿Qué les digo? A ver, cuando ella entró a Agua Viva, y yo mismo yo la llevé porque no, así ya no, yo todavía en esa época pues no estaba, la llevé por recomendación de unos familiares, en Miraflores funcionaba en un teatro, y ya le dieron un gier, y al final le dijeron, ¿por qué no hace una casa de oración en su casa? Yo por bien hacer, ya pues, hija, si tú quieres acá en la sala, vas a una sala de oración, que vengan tus hermanos, ellos decían hermanos, ¿no? Van a rezar, recen, pues yo no veía mal, ¿no? Y al final,
Venían, pues, y yo tenía mis dos hijas ya mayores, que una de ellas tenía una bodega, un bazar abajo en el primer piso, y como ellos vendían cerveza, vendían cigarros, no sé qué, vendían, bueno, y las señoras de la religión decían, ¿cómo es posible que usted siendo hermana, ¿por qué no trae a su familia a que también recen con nosotros? ¿Por qué no viene a su esposo? Y después otro día regreso, mi mamá me había regalado un niñito cusqueño antiguo, unos santitos, y lo veo pues ya casi para botarlo a la basura. Y yo llego y le digo, ¿qué estás haciendo, hija? Esto no vale, esto no sirve, este es satánico, hay que botarlo. Está loco, así, este minito, ¿cuánto costará más caro que tu casa? Le digo, es antiguo. Lo rescaté, pero las señoras metían candela, pues. Después el diezmo, tenía que darle diezmo. Y mi esposa le dice, señor pastor, yo no trabajo. ¿Y de cómo le voy a dar el diezmo? ¿De qué? Y ellos vivos le dicen, señora, ¿cuánto gana su esposo? A ver, supongamos que gane 2.000 soles. Ustedes son cinco, entre dos a 200 soles, ¿no? 200 soles. De los 200, no, algo así salía, ¿no? La cuestión que ella le sacaron que tenía que pagar 50 soles de lo que yo le daba para ella, ¿no? Y qué raro, ¿no? Y bueno, después, otro día viene mi esposa, me dice, tenemos que dar 200 soles de cuota, pero ¿para qué, hija? No, porque el pastor Capurro, se apellida Capurro, ese sinvergüenza, va a cumplir años, va a ser su santo. Y hemos visto que tiene un carrito viejo y toda la comunidad quiere regalarle un carro nuevo. Ah, no, pues hija, no, ya no me fríe. Yo le doy los 200 soles y me regala el carro viejo. Ya se estaban yendo al extremo. Por eso que tuve que rescatarla, tuve que sacarla del círculo ese, pero ya felizmente mi esposa ya estaba sana de su climaterio, ya la había pasado y ahora somos felices. Entonces, miren lo que les estoy diciendo, a veces tienen que hacer eso, a veces no hay otra forma, no hay otra forma, hay que recurrir a esas cosas, pero eh, se recuperan cuando van madurando, ¿no? Yo tenía una tía que decía que ella podía caminar hacia el cielo, se había subido a la ventana y de la ventana quería ir caminando hacia el cielo, dice, ¿no? Y tuvimos que rescatarla, la pobre señora, la pobre viejita. Entonces son trastornos pues que a veces uno no cree, ¿no? No cree y se ve, a veces son muy, como les digo, es tanto que hay que mandarlo al psiquiatra. Ya la medicina hasta hormonal no responde. El psiquiatra ya ves tiene que ver. Entonces, señores, con esto vamos a pasar al siguiente tema, hirsutismo y virilización. Esto, por favor, también véanlo bien, señores, ¿ah? Es para ustedes. Se define como el crecimiento de pelos en lugares desacostumbrados o en cantidades excesivas que se interpreta como desfeminización o virilización. Afecta al 15% de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que les va a salir bigotes, les va a salir patillas, les va a salir pelos en el pecho, ¿no? Medias ahombradas, bastante vellos en las manos, en los pies. Esa es la virilización. Etiología del hirsutismo, dice, ¿no? Fisiológico, en la pubertad, en la gestación y en la menopausia. En la pubertad, sí, pues tiene la gestación también por el efecto. Les puede salir algunos vellos que después desaparecen. En la menopausia, yo quisiera que ustedes enfoquen a sus abuelitas o a sus tías viejitas. La pregunta sería, en la vejez, ¿quién es más femenino, la mujer o el varón? Ustedes dirán, la mujer, no, el varón. Los abuelitos son pasivos, buenitos, tranquilitos, te hablan bien. En cambio, la mujer es ahombrada y hasta le sale bigotes. Yo tenía una tía que se llamaba Luisa, era una mala esa tía, pero tenía plata.
y nos daba propina, y le llevábamos su comida, en vez de decirnos gracias, nos daba un peñiscón. Por eso cuando llevaban la comida teníamos cuidado de que no nos peñisque, pero nos daba propina. Entonces, ahora yo, viejo y ya médico, recuerdo de la tía que ella pues tenía sus bigotes, tenía patillas, media hombrada. Entonces, en la menopausia se puede ver eso, que eso no es malo, salvo que se haya exagerado, podría ser otra cosa. Genéticas. A ver, ahí está lo genético, racial, familiar, predisposición individual, la presencia del vello facial y abdominal, torácicos, y a veces las mujeres de Francia, Italia, España, Grecia y América del Sur. Hay muchas chicas, muchas mujeres que tienen bigotes, patillas. Mi esposa tiene bigotes. Bigotes, ahí ella tiene que rasurarse. Ahora después le dieron la idea de sacarse con unos hilos así haciendo no sé cómo, pero era doloroso, hasta que se ha comprado un rasurador finito que se rasura, ¿no? Eso es genético y es racial, porque la familia de mi esposa son italianos, dice, ¿no? Y es muy velluda. Eso a veces podemos confundir con una virilización mayor. Trastornos del hipotálamo, el síndrome de estrés, que el estrés te puede provocar estados de angustia y en el que aumentan los andrógenos suprarrenales. Cuando ustedes están estresados, ¿qué sucede? Las suprarrenales producen andrógenos y estos andrógenos, ustedes saben que es masculino y van a virilizar, les va a salir vellos. Entonces ustedes tienen que tratar en algunos casos en las mujeres que no estén estresadas, que no estén angustiadas, que no estén sufriendo, porque no claro a todos los que tienen eso, no a todas, pero cuando ustedes van a ver eso, ¿no? Entonces miren, el hirsutismo y virilización, normalmente existen mujeres que tienen hirsutismo, que es por la fisiológica, la menopausia, la gestación, genéticos familiares y alteraciones en el hipotálamo como el estrés. El estrés hace que las suprarrenales funcionen demasiado y las suprarrenales producen andrógenos y estos andrógenos en las mujeres pueden darles síntomas de virilización. Incluso de acá de esto, si ustedes hablan de suprarrenales, hablando de las lesbianas, ¿no? ¿Cómo se llama? De las machonas que usted dice, no es como el homosexual masculino que nace, en cambio, ellos generalmente tienen problemas de las suprarrenales. Hay que llevarles a que le hagan un estudio de las glándulas suprarrenales, no vaya a ser que por ahí esté habiendo aumento de los andrógenos y ellos pueden ponerse machonas. Esa es una de las causas de ese tipo de mujeres. Pero eso no es de nacimiento, por si acaso. Disfunción hipofisiaria. La enfermedad de Cushing. Ustedes ya hemos leído, creo, la enfermedad de Cushing. Adenoma cromófobo funcionante. Acromegalia. En estos pacientes vamos a tener suprarrenales, hiperplasia adrenal, tumores que producen crecimiento del vello y virilizan a la mujer. En los ovarios, acá vamos a hablar, enfermedad de ovario poliquístico, síndrome de Stein-Leventhal. Cuando hay un síndrome de ovario poliquístico, que hay que diferenciar del polifolicular. El poliquístico, cuando ustedes vean en la ecografía los ovarios, van a ver unas bolas grandes en el ovario, grandes, esos son los quistes. Pero si estamos viendo pequeños ovarios, eso es polifolicular. En estos ovarios poliquísticos o síndrome de Stein-Leventhal, ¿qué cosa se presenta? Se presenta hirsutismo. Así, a la persona le sale vello hasta en la cara. Le sale acné, se vuelve la cara seborreica, se ponen feas.
y por el poliquistosis ovárica, pero verdadera. No que me han dicho que yo tengo poliquistosis en una ecografía y tú le ves la carita, no hay nada. Le hace, bueno, le vuelves tú misma a hacer la ecografía o le mandas a hacer un sitio donde garantía, te traen y te van a decir polifoliculares. Y con eso las pacientes se tranquilizan. Hipertecosis, tumores de la teca, tumores de ovario, diversos como cistoadenoma, mucinoso, produce amenorrea, infertilidad e hirsutismo marcado. Miren, produce amenorrea, infertilidad, hirsutismo marcado. O sea, las pacientes van a tener mucho vello. Problemas de intersexualidad, pseudohermafroditismo masculino, disgenesias gonadales, lo que le estoy diciendo, las machonas incluso, ¿no? Iatrogénica, cuando uno hace uso inadecuado de las hormonas. Iatrogénica es producida por el terapeuta, porque quien te da el tratamiento. El diagnóstico, una buena historia clínica, anotando y observando la posibilidad de tendencia genética, raciales, familiares. Además, tener presente los cambios fisiológicos, como la pubertad, el embarazo, la menopausia, valorando así los valores, los diversos factores emocionales o las situaciones de ansiedad aguda. Miren, la historia clínica nos va a dar el diagnóstico. Sí, ustedes le están viendo, sí, pues está velludo, está mono, pero hay que ver por qué. Los exámenes de laboratorio, una radiografía de la silla turca. La silla turca está en la hipófisis. O sea, en la silla turca está la hipófisis. Y ahí es en la hipófisis donde presenta generalmente los tumores. Los tumores que causan los cromófagos, esa cosa que nos va a producir esta virilización. Exámenes de los campos visuales. Así no tenga hirsutismo, paciente que tiene mucho problema, hay que hacerles un examen de los campos visuales. Y si hay algún problema en los campos visuales, ver directamente cómo está la hipófisis. Eso es importante. Hay mucha gente que hasta presentan ceguera, se vuelven ciegos por este tumor. Y a veces operar, como está cerca al quiasma óptico, se quedan ciegos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Determinación de los 17 cetoesteroides urinarios y las gonadotrofinas. Entonces hay que determinar los cetoesteroides urinarios, son metabolitos de los estrógenos y de las gonadotrofinas. Eso es el diagnóstico. El tratamiento. En la mayoría de las mujeres hirsutas o velludas, como para que usted me entienda, hirsutas o velludas, habitualmente no se descubre el trastorno alguno. Puede curarse. Por eso el tratamiento debe limitarse al cosmético, con la depilación, como mi esposa, con cero o el tratamiento eléctrico, que es definitivo, o en el caso de tumores de la hipófisis o de las suprarrenales, el tratamiento es quirúrgico. Entonces estamos viendo la mayoría de las mujeres que tienen mucho vello, hay que ver sus antecedentes familiares, antecedentes raciales, y si no hay nada, limitarnos al tratamiento cosmético, que pueden depilarse o pueden un tratamiento eléctrico que es definitivo, cuando el tratamiento es mayor, son por tumores sobre todo del quiasma óptico de la hipófisis, es quirúrgico, o de las suprarrenales. Entonces, señores, acá terminamos esta parte de hirsutismo. No sé si les ha interesado ver todo esto, que a veces ustedes no lo piensan, ¿no? No lo piensan, pero es bueno tener siempre presente para que ustedes van a manejar a las mujeres. A las mujeres no hay que hacerles asustar, hay que darles con base en la orientación, así como lo estoy diciendo, se le habla, no se le asusta. ¿No? A veces en los hospitales le asustan, tienes un tumor en las suprarrenales,
tienes quistes en los ovarios, un montón de cosas, y la pobre mujer sufre y se deprime, y ustedes están viendo por el estrés tanto, le salen más bellos todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, acá terminamos una clase. Luego vamos a hacer amenorrea. Amenorrea. El problema grande de las chicas jóvenes, no menstruo. Dios mío, ¿por qué no menstruo? Si ustedes me dijeran, doctor, ¿por qué no me viene la menstruación? Yo primero que les preguntaría, ¿no estarás embarazada, niña? No, doctor, yo soy virgen. A ver, habría que comprobarlo. Por eso miren cómo es importante esto de la menstruación. Vamos a hablar entonces. Amenorrea es la falta de la menstruación. No me viene mi menstruación. Se debe diferenciar entre amenorrea fisiológica y patológica. La amenorrea fisiológica es normal, amenorrea normal se presenta antes de la menarquia en las niñas, durante el embarazo, durante la lactancia y después de la menopausia. En la lactancia hay muchas mujeres que lactan y no se embarazan, no les viene la menstruación. Pero a veces eso tampoco no le impide embarazarse. Hay muchas señoras que se confían en eso y salieron embarazadas y no supieron cuándo ni saben cuándo. Hay que hacer una ecografía para ver cuándo van a nacer. Entonces, la lactancia te protege durante más o menos 6 meses. Te protege de un embarazo, pero después ya no. Estamos viendo que en la menopausia tampoco la mujer no va a sangrar. Si hubiera un sangrado, siempre estar alerta de que no vaya a pasar otro tipo de patología. En el embarazo, tampoco ustedes están viendo que no hay menstruación. Y antes de la menarquia, en la niñez. Amenorrea patológica. Es cualquier amenorrea de causa no fisiológica. Estas pueden clasificarse desde el punto de vista en varias formas, según la etapa de presentación. Amenorrea primaria. Es la amenorrea que no se presenta hasta los 18 años, por lo general se debe a causas orgánicas. En un tercio de estas son de causas cromosómicas, o sea, niñas que hasta los 18 años ya no han menstruado, es una amenorrea primaria, habría que hacerles algunos exámenes y generalmente encontramos alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, la enfermedad de Klinefelter, o si no las enfermedades que son XXX o XXXY. ¿No? Ellos tienen problemas con la amenorrea, pero son cromosómicas y también físicamente ustedes van a reconocer. El himen imperforado es la causa de la amenorrea primaria, entre comillas, porque la mujer sí produce menstruación y esa sangre se va acumulando en la vagina, incluso llega hasta el útero, y el útero la agranda y se forma como un tumor y son dolorosos. Y estas como no hay sangrado, llega un dolor intenso y la paciente llega a veces a la emergencia con un tremendo tumor. Cuando tú le examinas, miras, no hay himen, no hay por dónde eliminar esa sangre. Y lo que se hace en ese momento, hacerle un corte en el himen en forma de X y van a ver que cómo sale la sangre. Y a veces ponemos una sondita y le dejamos chorreando todo el día para que salga todo, y esa es la cura de esto. El himen imperforado, que es frecuente. Por ejemplo, esto de la amenorrea primaria, nosotros hemos tenido una paciente, miren cómo es, ¿no? Yo era calichín, y era una chica de la universidad, de la San Cristóbal, no sé qué estudiaba, era grandaza, y no menstruaba, pues, y tenía dolores, pues, y cuando le examinamos no había vagina, pues, tenía como si fuese vagina, y parecía que fuera un himen imperforado. Yo entré de ayudante, pero yo traía un bisoño, y comenzamos a buscar la vagina, y no encontramos vagina.
Entramos y abrimos la cavidad abdominal y salió las tripas por ahí. Tuvimos que suturar y al final era un problema cromosómico. La paciente se fue y ya no lo volvimos a ver nunca más. Ella era una foránea estudiante de la universidad, no sé si habrá terminado. Entonces, amenorrea secundaria es la ausencia de la menstruación durante más de 4 meses sin que la mujer esté embarazada. Pero ya les he dicho, primero, mujer joven, bonita, que no menstrue, primero descartar el embarazo. Acá usted está viendo más o menos 4 meses después de un periodo más o menos largo en que había actividad menstrual normal. Estas amenorreas son de causas primordialmente secundaria funcional. A veces el estrés produce amenorrea. El estrés agudo es. Si ustedes se ponen a leer un poco de historia universal, en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, las judías sobre todo, vivir esos años de tensión nerviosa que te van a matar, que te persiguen, las mujeres no menstruaban. Era una amenorrea de estrés, o en la amenorrea de la pobreza. A veces en los países africanos donde había una desnutrición grave, las mujeres no menstruaban. Entonces, ese es el concepto de esta parte, ¿no? El estrés. El síndrome de Acherman presenta amenorrea secundaria. ¿Qué es el síndrome de Acherman? Es una sinequia, pegado. Esto generalmente es por abortos ilegrados bruscos, muy mal hechos, que el endometrio se pega y no hay crecimiento del endometrio y no hay menstruación. Pero esto ya producido por unas infecciones graves. Se pega, no hay como, y se llama síndrome de Acherman. El tratamiento a veces es difícil, ¿eh? Hay que tener que abrir quirúrgicamente y ponerle hormonas para que pueda producir lo poco que queda del endometrio para que pueda producir la menstruación, sobre todo para recuperar la fertilidad. La fertilidad, eso es lo que más preocupa a las mujeres. Hay muchas señoras que ojalá que yo no menstrue, ya no quiero tener hijos, bacán, pues, ¿no? Pero el problema es cuando quieren tener descendencia. A veces ya se han hecho hacer unos abortos y han salido mal, se infectaron y al final ya no menstruan. Y es causa de infertilidad. Este síndrome de Acherman es muy frecuente, ¿eh? Muy frecuente. Según la respuesta del endometrio a la administración de progesterona o a la asociación de estrógenos-progesterona, amenorrea de primer grado. Es aquella que después de administrar progesterona, el endometrio responde con una menstruación por deprivación hormonal. Esto nos indica que la función vegetativa de los ovarios está conservada, mientras que la función generativa de esencia folicular está alterada. ¿Qué quiere decir? Que el ovario está normal, pero ya cuando se va a producir a nivel del óvulo, ya está alterada. En el folículo no hay dehiscencia y no se produce la ovulación. Esta es una amenorrea leve o insuficiencia generativa ovárica. Por eso que a veces le ponemos una ampollita. Póngase esta ampollita, señora, y después menstrua. Esa es la amenorrea de primer grado. La amenorrea de segundo grado. Después de administrar progesterona, el endometrio no responde con la menstruación. No menstruo, doctor. No me viene la menstruación. La hemorragia se presenta después de la administración de estrógenos más progesterona. Esto indica que la función vegetativa y generativa está alterada y es una amenorrea grave. Sin embargo, el endometrio reacciona. Esto indica que esta amenorrea no es por causa ovárica, es por causa, ¿cómo se llama? Hormonal. A ellos hay que darle hormonas, incluso los anticonceptivos diarios, para que puedan menstruar. Se puede, pero es una cosa de mayor gravedad. Es bien a veces difícil de controlar. Acá en este cuadrito ustedes van a ver, lo van a agrandar, acá dice amenorrea central,
periférica y disfuncional. Amenorrea de causa gonadal. ¿Qué quiere decir? Y alteraciones por problemas genéticos, más que nada. Disgenesia gonadal es congénito, se debe a anomalías de los cromosomas sexuales, generalmente el síndrome de Turner, X0. Las chicas con X0 son características, son mujeres a veces bonitas, ¿eh? Pero bajitas. Y no, pues ellos no tienen deseo sexual, no menstruan, son inteligentes y no pueden producir. El síndrome de Turner son alteraciones cromosómicas sexuales. Le falta el cromosoma y solamente se forma X0. Y esto no tiene remedio. Porque la niña la mujer tiene que vivir tranquilas. Yo he tenido varios pacientes con síndrome de Turner. No hay problema, solamente el problema es que no van a menstruar y no van a poder no van a poder ni casarse porque para ellos el sexo no tiene validez. Mire, hasta acá estamos hablando de amenorrea. Estamos hablando de amenorrea. Léanlo bien esta parte. No es que no me viene a la mente, no, saber, ver qué cosa. Siempre pues uno le pregunta, ¿no? ¿Tu edad gestacional? No. ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Cuándo ha sido tu última menstruación? ¿Cómo es tu menstruación? ¿Qué, no? Tu régimen catamenial, todo lo que hemos hablado, ¿no? Y de ahí usted vamos a determinar por qué no le viene la menstruación. En cambio, estos ya son problemas gonadales, genéticos, congénitos, ¿no? Que no tienen cura, pues, no tienen cura. El síndrome de Turner no tiene cura. El Klinefelter tampoco no tiene cura. Infertilidad. Ahí es donde vamos a hablar. Significa incapacidad permanente para la reproducción. Si un matrimonio sano que lleva 2 años casados, ahora están hablando de un año, nomás ya no 2 años. O sea, si ustedes se casan, no se cuidan con nada y carecen de descendencia o no ha llegado el niño deseado, se habla recién de matrimonio estéril. Entonces, antes éramos 2 años, ahora es un año. Entonces, pero si ustedes se casan, no me voy a cuidar, está cuidando, eso no es matrimonio estéril. Pero también hay que decirle a las señoras, supongamos que hay chicas que están tomando 2, 3 años, hasta 7 años de anticonceptivos, ellos para recuperar su fertilidad a veces pasan 2 años, ¿eh? A veces se desesperan, ¿por qué no menstruo? ¿Por qué no me embarazo? ¿Por qué no me embarazo? Y es por la acumulación médica. Entonces, hay que tener también, hacer entender a la familia. Esto es muy frecuente, señores, no es tan raro. A veces las chicas se cuidan sin saber que no pueden tener, o la pareja se cuidan sin saber que no van a poder tener, y el día que quieren tener, no van a poder. Por eso que la familia, matrimonios cuando se casan, está tomando ya toma. Pero si tú quieres tener hijos, tienes que dejarlo con tiempo, medio año. Pero si es por muchos años, hemos visto que cuando se usan las ampollas, sobre todo en los 3 meses, por largo tiempo, recuperar la fertilidad es un poco fastidioso, un poco feo, hasta demoran 2 años. Yo he contado exactamente 2 años para poder embarazarse. La esterilidad de la mujer significa impotencia para concebir o incapacidad para quedar embarazada. En latín, que es estérilis, griego estéres, duro, resistente. El concepto de esterilidad no es sinónimo de infertilidad. Entonces vamos a aclarar esa parte. Estamos hablando, esterilidad es individual. Yo como mujer sé que no puedo porque tengo tantos problemas. El varón igual. Ahora vamos a ver, no solamente el problema es de la mujer. Infertilidad en la mujer significa impotencia para generar o incapacidad de mantener un embarazo. Infertilidad viene del infero, no puede mantener, infero.
Una mujer estéril es aquella que aunque quede embarazada, no está en condiciones de mantener un embarazo, pues más o menos temprano o tarde va a producirse un aborto. Se considera más o menos el 15% de los matrimonios son infértiles. O sea, 15% de 100, que es 15, no son infértiles. Y la causa en estos casos, por ejemplo, acá ya hablamos de 50-50. El 30 al 50% es causa del varón. El varón es el que no puede. El varón puede eyacular, puede erectar, puede satisfacer a la pareja, pero en el semen no hay espermatozoides. Generalmente eso es en el varón. En el 40-50% es causa de la mujer, un promedio del 50%. Y el 10% comprende de ambos o no se aclara. Pero en cuestión práctica es 50-50. Entonces, cuando ustedes no puedan tener embarazarse, no se echan la culpa, no se golpeen el pecho, ¿por qué, Dios mío, por qué me ha dado esto? No, a los dos. Incluso cuando ustedes no pueden tener hijos, que van a mi consultorio, señora, trae a tu esposo primero. No, doctor, que mi esposo es un macho, es un super macho, un pericote. No, tráigamelo. Primero lo vamos a examinar a él. Ustedes van a un sitio de infertilidad, primero le van a evaluar al varón. El varón es rápido, dos pruebas y punto. En cambio, en la mujer es más difícil. Es más difícil. En caso de esterilidad, ambos cónyuges deben ser reconocidos. Pero infertilidad es de ambos. Diagnóstico, una buena historia clínica. Debe practicarse una anamnesis general y antecedentes ginecológicos, la menarquia, el ciclo menstrual, dismenorrea, embarazos, abortos, operaciones, edad y esperanza de concepción. Estamos viendo, mire, acá ustedes van a ver la esperanza de concepción. A los 30 años, 30% que se van a embarazar. A los 35, 11%. De los 40 más, 3%. Entonces, cuando va avanzando en edad, ya a veces ya no logra embarazarse. Ahora, claro, con los tratamientos modernos, en los embarazos asistidos, sí se puede, ¿no? En la anamnesis se debe investigar los antecedentes de TBC, antecedentes de pleuritis infiltrante en los pulmones u otras enfermedades ginecológicas. La tuberculosis sigue siendo en la causa, sobre todo en la mujer. Creo que habíamos hablado en la clase pasada cuando hablamos de las trompas. La tuberculosis tiene mucha afinidad a las trompas y lo obstruye, y esa es la causa de la infertilidad. Otro es la situación matrimonial, vida en común, vida sexual, etc. Yo estoy casada hace 10 años, doctor, pero mi esposo viene una vez al año. Eso no es infertilidad, por si acaso. Para hablar de infertilidad, la mujer tiene que vivir, ustedes tienen que vivir con el esposo, aguantarse día y noche, por lo menos, como están viendo, un año. Pero si el esposo es como el picaflor que viene, pica, se va, viene, pica, se va, no, eso no. Tiene que ser una vida sexual permanente. A veces eso no se puede por la situación actual que ambos tienen que trabajar, los trabajos diferenciados. Eso ya nosotros no evaluamos esa parte. ¿Cómo podríamos ayudar en eso? No podemos. Ellos tienen que ser así. Incluso, señor, entonces tiene que ir pues, en tu día de ovulación, irte a donde tu esposo, dormir con él, pues si no, no te vas a embarazar nunca. Pero mis hijos, pero el colegio, ¿no? Un montón de cosas que la vida entorpece en esta parte. El momento para la concepción es tener presente que el espermatozoide tiene con una vida de 72 horas, o sea, 3 días, y el óvulo 48 horas. Mira, eso también es importante. Por lo tanto, el tiempo más favorable para la concepción es a partir de 5 días del ciclo antes de la ovulación.
O sea, ¿qué quiere decir? El día 14 de la ovulación, acá estamos poniendo 5, pero en muchos 3 días antes de que se produzca la ovulación, el momento de la ovulación y 5 días o 3 días después de la ovulación. Son total 7 días que la mujer puede embarazarse. Pues tampoco no, usted puede tener relaciones en los primeros días o en los últimos días, en ningún momento se van a embarazar. Entonces, cuando hablamos de infertilidad, tenemos que darle todos esos datos, ¿no? Bien escritos, y muchos señores vienen, gracias, ya tengo un hijito. Entonces, a veces son mal orientados, ¿no? Mal guiados, y cuando uno solamente les habla de estos métodos, sí responden bien. Exploración ginecológica. A la paciente hay que explorarle, exámenes de laboratorio, rayos X, otros. Al examen del esposo, el examen del espermatograma, ahí hay que contar con el volumen del esperma, que tiene que ser entre 2.5 a 3.5 centímetros. Límite inferior 2. Mira el volumen. Concentración de espermatozoides inferiores 40. Movilidad de los espermatozoides 2 horas después de la eyaculación deben tener una movilidad de 60 y 70%. Los espermatozoides pues, se mueven. Y ustedes tienen que ver eso porque los espermatozoides van a ir moviéndose. Si ustedes tienen el espermatozoide que ni un espermatozoide está vivo, ya, o si no, si esta movilidad es menor. Morfología. Hay que ver, de tantos millones que salen de espermatozoides, hay espermatozoides con 2 cabezas, sin cola, con 2 colas, y eso da un 20%. Cuando uno hace el espermatograma, encontramos 20%, más de 20% no. Ya es también causa de infertilidad. El tratamiento de la esterilidad según la causa. Causas genitales, causas extragenitales, enfermedades de tiroides, enfermedades suprarrenales, enfermedades renales, causas orgánicas inmunológicas y causas psíquicas. Entonces el tratamiento de la infertilidad no es fácil. A los pacientes hay que pedirle tiempo. Doctor, un mes ya se va y el doctor no me embarazo. No, pues no es así. Esto hay que hacerles entender. Y es muy penoso, muy triste ver parejas infértiles. Y estas parejas infértiles a veces terminan separándose, divorciándose. Y a veces se divorcian y se vuelven con otro marido, al toque tienen hijos. Y el hombre tiene otro y tiene hijos. Y al final, ¿qué ha pasado? Algo entre los dos, no había compatibilidad. Entonces también puede ser eso, ¿no? Después es inmunológica, dice, ¿no? O a veces ustedes todos los hijos salen con defectos, con malformaciones, con alguna tara. En esos casos no, pues cambia de marido, pues. Ahí ustedes ven en la televisión, ¿no? Hay gente que tiene todos sus hijos son defectos, mostritos y caminando en la casa. Entonces ya lo que hay que hacer es, señora, ya usted no se embaraza, a usted le ligamos. ¿Por qué? Porque está trayendo este tipo de hijitos. Entonces son cosas de la vida. Esta parte de esta parte de la infertilidad, señores, es a veces cuando uno es joven, pues no importa, pero después viene la desesperación. Una mujer, ¿cuál es hasta inconscientemente en la mujer? Yo no quiero nada, no quiero que profesión, enfermería, médica, no. Al final yo quiero tener mi hijo. Eso a veces, inconscientemente, ser mamá, es lo máximo. Aunque ahora está cambiando esas cosas, ¿no? Con tantas cosas van cambiando, pero en el fondo, ¿quién no quiere ser mamá? Aunque sea un hijito de muestra. Entonces, hay que pensar, cuidarse desde muchacho, evitar enfermedades, están viendo, infecciones, sobre todo vaginales, infecciones en la trompa.
o algunos abortos, todas esas cosas es importante tener presente. ¿Qué más le podría recomendar sobre esto? ¿No? La infertilidad es triste, por si acaso. Entonces, miren, acá terminamos la parte de la clase de ahora. El día viernes nos toca, ¿no? Vamos a terminar tumores de ovario, y sexualidad. Son 3 clases que nos faltan. Entonces, el día viernes vamos a concluir con esas clases y el examen lo estaremos tomando a más tardar el día miércoles. Yo les agradezco que se hayan unido los 2 grupos para avanzar y si hay alguna pregunta, algo que no está claro, quisiera que hagan las preguntas respectivas. Les escucho. Profesor, buenas noches. Disculpe, profesor, una pregunta sobre la menopausia. ¿Cuánto tiempo más o menos dura la menopausia? Te hemos dicho, pues entre 6 años, 6 años, ¿ves? Con premenopausia y posmenopausia. Y posmenopausia. Ahí está, son 6 años. A veces es más, ¿ah? También dependiendo de, ¿cómo se llama? La persona. Hay personas que hasta los 60 años están con sus problemas, pero generalmente estamos viendo entre 6 años más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. Eh, ¿La esterilidad es la incapacidad para concebir, tanto La en hombres como en esterilidad, mujeres? claro, yo soy estéril, pero si yo estoy con mi pareja, somos pareja infértil. Eso es lo que quería decirles a ustedes. La esterilidad es otra cosa, es individual. Mujer estéril, varón estéril, pero varón y mujer casados, pareja infértil. ¿Por qué no sabemos cuál de ellos son los que no pueden? Hay que hacer un estudio. Y la infertilidad tiene tratamiento, pero la esterilidad es muy difícil. Si se casan 2 estériles, ya son pacientes, de todas maneras pasa a ser pareja infértil, pero ya no hay tratamiento. Quiero que me entiendan esa parte. El hombre no puede, a sospermia, por ejemplo, no hay eyaculación, pues el hombre es estéril, pues. Ahora, si está con su esposa, es pareja infértil, hombre por varón estéril, sería el diagnóstico. O mujer estéril y varón fértil, ¿no es cierto? Eso ya es la pareja. Otra pregunta.